conversación con el Soundtrack. Vamos a escuchar este encuentro que tiene Mayer Mirachi con los trabajadores del Soundtrack a través de su Cybertruck, porque ya lo está manejando, ¿verdad? Y aquí ya hay un comentario. Primer hombre en América que se recuesta en un retrovisor de un Cybertruck. 366 likes. Eres lo mejor que le ha pasado a Panamá y punto, dice una cibernauta. Ni Nito ni Gaby tienen el valor de hacer lo que hizo Mayer. Vamos a ver qué pasa, porque esto tiene muchos likes y yo tengo a medida que va pasando el video una reacción. Ya tú lo viste, vamos a escuchar acá mi reacción. You know, dale play. Mira, yo no estoy ahí todavía, pero lo que sí, le puedo dar mi punto de vista. Le puedo dar mi honesto. Es como se le quedan mirando al Cybertruck. Punto de vista, como ciudadano, porque yo soy ciudadano con cédula como usted. Mi punto de vista es que cuando ustedes cierran las calles, no necesariamente van a sacar la mejor voluntad ciudadana para apoyarlos, a que los ciudadanos también los apoyen en la lucha que ustedes están haciendo. ¿Ok? Porque crean, le estoy transmitiendo de la voz del ciudadano que se siente que quiere llegar a trabajar, se siente impedido. Entonces crea resentimiento y cuando realmente no entienden ni siquiera por qué están cerrando. Me gusta el silencio que muestran los trabajadores y escuchan atentamente. No te creas que son personas incultas, son personas educadas. Créeme lo que sí, son personas educadas a veces, y sé que no te va a gustar lo que voy a decir, pero probablemente tengan una mejor educación, una mejor preparación que muchos de los que ven mis videos. Sé que no te gustó, pero también es cierto, a veces la gente se estrella y se confunde. Son gente muy educada y no necesariamente los títulos hablan de una educación, y no todo el que está cerrando una calle es una persona intransigente, energúmena o como tú lo quieras llamar. Ojo con eso. No se lo dicen, pero entonces esto tampoco es una forma que lo deja ser ciudadanos empáticos. ¿Me entiendes? Una persona, sí. Pero no oprimimos un poquito, no se nos dan las cosas. Para ser claro. O sea, para mala es la única manera que... Y tú lo sabes, Mayer, a las malas en este país lamentablemente es la única forma para que se den las situaciones. Sea mala, sino que tenemos que apretar. Mira, ahí cortaron. Ahora voy a hablar de los cortes que hace Mayer en su publicación. Voy a hablar de eso. Esta es la única, esta es su arma de último recurso. El último recurso. Cuando tú ves que el Soundtrack se tira a la calle es porque es el último recurso. Yo te puedo hacer una pregunta. El último recurso, dice, y él va a escuchar. El último recurso, dice Mayer, entiende eso, pero ahora mira la respuesta de Mayer. ¿Tú crees que con una directiva diferente que sepa manejarse con el nuevo gobierno, mira, pueden y saquen mejores resultados, no tendrían que cerrar calles? Por ejemplo, pausa ahí. Mayer acaba de meterle un jab a Saúl Méndez y a Genaro López. Le acaba de meter un jab. Él está tratando en un pequeño grupo de crear una atmósfera para provocar una división, una ruptura del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción. Este es el punto de vista diferente. Acuérdate que estás en el canal You Know. Prepárate, porque a veces digo las cosas que tú no quieres escuchar, y si no quieres escuchar lo que dice el You Know, cambia de canal. Es fácil. A veces es mejor no oír el punto de vista diferente para que no te afecte tu vida, ¿verdad? Y todo camine en tu mundo mágico como a ti te gusta. No escuches otras opiniones, solo escucha la tuya y la opinión también de los que piensan como tú. Si no te gusta una opinión distinta, cambia de canal. Este canal no es para ti, entonces. Seguimos. Y te explico. Claro, escúchame. ¿Sabes qué pasa? Te voy a explicar lo siguiente. Está recostado en el Cybertruck.
O sea, no es tanto nuestra directiva. Sé que nuestra directiva en algunas cosas que ha hecho, exactamente, ha marcado algunas de las cosas en nuestros pasos. Mira. Pero ¿por qué marca algunas de las cosas en nuestros pasos? Porque muchas de las cosas en las cuales nosotros hemos hecho, primeramente lo llevamos a una parte legal. Siempre hemos tratado de llevarlo a una parte legal. Y una pregunta, ¿qué? Me gusta hasta ahí. Vamos a escuchar a Mayer también, porque Mayer habla bastante. Pero lo que dice este muchacho con una educación y una tranquilidad y una elocuencia es indudable. Es excelente el punto de vista de él. Está reconociendo que la directiva tiene problemas, pero también está explicando el por qué tiene problemas y también hacia dónde quieren llegar y cuál es la conquista, cuál es la lucha que tienen. A ver, ojo, en este país y en todos los países del mundo, yo no estoy de acuerdo con los cierres de calle. Yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones y obstaculizar el paso. Yo hoy tenía que hacer unas vueltas aquí en la ciudad de Panamá y no pude hacerlo porque hoy estaba cerrado todo, además llovió. Entonces me afectó a mí. Claro que sí, tenía que hacer algunas diligencias, no las pude hacer. Pero a ver, yo me pongo a pensar también, en parte y parte, ¿no? Si en este país no se hace lo que se hace, si no se aprieta un poquito, como dijo el otro señor allí, no se logran los resultados. ¿Qué tuvo que pasar para que se eliminara el nefasto contrato ley 406? Ya se nos olvidó que más de 30 días estuvo paralizado Panamá, no había clases, le costó la vida a 2 educadores. Todo esto solo para derogar una ley que contra viento y marea, tambor batiente, porque sí, Nito Cortizo, Gaby Carrizo, sus diputados de su bancada, salvo Zulay, otro por ahí del PRD, todos y otros también aprobaron junto con el gabinete este nefasto contrato leonino, cuando ya había un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de que ese proyecto era inconstitucional y que era ilegal la extracción. Entonces, estas cosas parece que se nos olvidan, que tuvimos que hacer mucha fuerza para poder para ganarle al gobierno de Nito Cortizo. Es que no querían, es que estaba terco. ¿Verdad? Entonces, para mí, yo estuve viendo un video, para mí es totalmente correcto que el Suntrack tenga derecho de que su plata, sus dineros, estén en un banco, en una entidad bancaria. Si la Caja de Ahorro y todos los yeyecitos, dueños de los bancos de este país, no quieren aceptar la plata porque es una medida de presión, eso es ilegal. Constitucionalmente, ellos tienen derecho de tener su plata en un banco, en una entidad bancaria. Escuché por ahí que hay una opción, la cual ellos pueden tener su propio banco, crear su propio banco, ¿por qué no una cooperativa y tener todo eso en su propio banco físico? Me parece una buena opción. Así ellos tendrían su manejo totalmente ellos sin la necesidad de depender de que le congelen o no sus cuentas bancarias. Sería una buena idea. Lo que no podemos permitir en este país es que solamente la empresa tenga el control y tome las decisiones. Tiene que haber un contrapeso. Tienen que existir los sindicatos. O me vas a decir ahora, educador y educadora, que también hay que eliminar los gremios. Hay que eliminar el sindicato de los transportistas. Hay que eliminar el gremio de los médicos y las enfermeras. Eliminemos todos los gremios. Eliminemos todos los sindicatos. Hagamos eso. No seamos hipócritas. ¿Por qué unos sindicatos sí y otros sindicatos no? Ah, porque esos no te afectan a ti. Ah, este te afecta a ti. Porque siempre lo que te afecta a ti es lo que a ti te cabrea. Así funciona Panamá. Cuando te tocan el bolsillo, ahí sí te molestas. Eso sí te molesta. Pero después que no te pase a ti, ni a los tuyos, ese no es tu problema. Esta gente también tiene necesidades. Yo sé que es un tema polémico y controversial que crea bastante roncha en muchas personas que están viendo este video ahora. Está bien. Y crea división, porque estas cosas crean división.
Y lo que está diciendo Mayer no es mentira, pero también lo que está diciendo él tampoco es mentira. Ojo con eso. Pasa cuando 3 de estos se vuelven más locos que tú y deciden andar y atravesarlos y los hiere a uno de ustedes. Esos deben ir presos. ¿Y tú crees que ellos no tienen? Esto es una agresión. Está hablando ahí, hablo de un arma ahí, pero los inadaptados tienen que, siempre hay. Y también hay gente infiltrada que entra al Suntra solo para revolucionarlo todo. Y eso pasa en todos lados en el mundo y se ha visto en las manifestaciones, todos tan pacíficos, llega y se mete un infiltrado y provoca la vaina. Eso pasa. Y después para echarle la culpa ¿a quién? Al gremio, al grupo. No tratemos de tapar el sol no tratemos, ¿verdad?, de vendarnos los ojos o mirar para otro lado cuando esas cosas pasan, porque no te afecta a ti. Así va. Panamá necesita de los obreros que hagan edificios como lo que estamos viendo allí y que hagan las construcciones, las mega obras, los megaproyectos. Panamá necesita eso, porque tú quizás no lo vayas a hacer. No tienes la capacidad, no tienes la fuerza quizás, o no tienes la voluntad, o eso no es lo tuyo, no te gusta la construcción. Hay personas que son para eso, para todo hay. Incluso para hacer videos de YouTube también hay. Hay su gente para eso. Suscríbete. Porque estás provocando, pero estás provocando. Exactamente. De cierta forma estás provocando al ciudadano, porque el ciudadano también tiene sus propios retos y dolencias. Nadie quería trabajar, les toca porque hay que llevar pan a la casa. Y esas son la gente afectada por este cierre. Entonces, cuando uno de estos se vuelve tan loco porque tuvo un mal día y se atraviesa y lo hiera uno de ustedes, entonces se vuelve un problema hasta más grande. Lo que está haciendo Mayer allí también es peligroso, porque está dándole ideas a muchos Kenneth Darlingtons, si me entiendes el término, a muchos Kenneth Darlington a que hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Y hay algunos de ellos que están preparados también para eso, para ese intercambio. Y eso es lo que queremos en la sociedad. ¿Dónde está? Y los dueños de los bancos muertos de la risa. Entonces, pueblo contra pueblo. Porque es así. Pueblo contra pueblo enfrentándose. Que esto es muy polémico. Pero nuevamente, los dueños de ese edificio y el edificio que está allá atrás y el edificio del otro, no les afecta. Ellos viajan y tienen sus 2 yates, viajan en su jet privado, tienen se pueden comprar su Cybertruck, porque, hey, Mayer Mirachi es un yeyecito que no le falta la plata. ¿Que por qué no sale de Panamá? Mayer Mirachi tiene toda la plata del mundo. Son 2 mundos diferentes. Y nadie está criticando eso. Está muy bien. Bendición para todas tus riquezas. Porque la plata, el oro y la plata es de Dios. No le pertenece a Mayer. Si no se lleva nada cuando se muere. Se nos olvida a veces las cosas. Nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar. Tratemos de llevarnos bien, tratemos de ser más comprensivos, ponernos un poco en los zapatos de los demás también. Un poquito en eso, ¿no? Por eso hablo de la metodología, de quizás no cerrar la calle, pero buscar un mejor canal de comunicación. Sí. Tú y yo estamos hablando, Claro. como frenes. Totalmente de acuerdo con Mayer en ese comentario. Eso puede pasar sin cerrar la calle. Tú me choteas a mí, yo con mucho gusto, yo puedo hablar contigo privado, a la orden. Y sin pedirte nada a cambio, yo como Mayer, ¿ya? Pero yo lo que no quiero es que uno de estos esté más loco que cualquiera y decida hacer algo Como te equivocado. explico, Maya. Nosotros no queremos llegar a este punto. Antes de nosotros llegar a este punto, en octubre, cuando fueron a cerrar las cuentas, Mira, Ahí está, mira, él estaba explicando lo que iba a pasar en octubre. Esto quedó supuestamente como un conversatorio, pero a la vez quedó como un monólogo. Si te das cuenta, Mayer habla, expone, deja su punto de vista, escucha un ratito lo que dicen ellos y después corta y pasa al siguiente y corta y pasa al siguiente, corta y él deja su punto de vista. Entonces no lo sentí a 100%, no lo sentí como un debate, una conversación. Seguramente sí hubo la conversación, pero se cortaron ciertos pedazos y eso fue lo que le pasó con Casís y Willy Bermúdez la vez pasada con el término allá en el puente, creo que es por Don Bosco, que estaban haciendo un tema. Eso. Entonces hay que ver la otra cara de Mayer. Ojo con eso. Mucha gente así. No. Funcionario público. Poner a Panamá a brillar.
Tiene que rendir cuentas, Mayer Mirachi, poner a Panamá a brillar, buscar los canales y las vías, no hacer estas cosas también que son bastante populistas, ¿verdad? Y como ponernos de buenistas y tratando de solucionar. Tú sabes cuáles son los problemas, Mayer. Sabes cuál es el problema. Si tú quieres, tú te sientas con ellos y conversas. Habla con tus amigos yeyes de los bancos, que les aprueben las cuentas a ellos. Tienen derecho a tener eso. Eso es innegable. A menos que tú digas que no, entonces hay que quitar también a todos los gremios de la educación, a todos los gremios de las enfermeras, los transportistas, de la ganadería, de lo que sea, de la bananera, de lo que sea. ¿Verdad? Vivimos en un mundo bastante dividido y de realidades diversas. Y siempre, todo está bien si no te afecta a ti. Qué lástima. You know, bra.